soy Denise Arregui y esto es Presencia Cultural. Hoy desde Barranco los invitamos a recorrer distintas propuestas como la que nos trae Wendy Vázquez Larraín en la obra de teatro Un Espejo. También vamos a visitar una exposición imperdible, Paisaje Quechua, del fotógrafo cusqueño Jero González. Y vamos a conocer el maravilloso trabajo de Tani o el Taller de los Niños en San Juan del Lurigancho, una organización que transforma vidas desde la primera infancia. Y como siempre, Raúl nos trae el placer de los ojos con el esperadísimo estreno de Wicked por siempre, que al menos yo no me pienso perder. Además, por supuesto, grandes recomendaciones disponibles en las plataformas favoritas. Todo esto y mucho más aquí en solo un ratito. Quédense con nosotros y empezamos. La trayectoria de Wendy Vázquez Larraín me parece muy interesante. Es una de esas pocas artistas que ha sabido habitar ambos lados del escenario con la misma pasión, entrega y talento. Es una actriz, es docente, bailarina, consultora y ahora también directora de teatro y aspirante a directora de cine. Su más reciente proyecto se llama Un Espejo, de la dramaturga británica Sam Holcroft. Reflexiona sobre la censura, la libertad creativa y la función del arte a través de una estructura de obra dentro de obra, como una muñeca rusa donde cada capa revela otra historia. Y así también ha sido nuestra conversación que vamos a compartir con ustedes, que va desplegando temas y búsquedas como su deseo de dirigir cine tras graduarse en la Universidad de Bournemouth en Inglaterra. Ha sido un placer hablar con Wendy sobre el oficio y ese impulso inagotable por crear y contar historias. Con ustedes, Wendy Vázquez Larraín. La obra se llama Un Espejo. ¿Qué se refleja? ¿Quién se refleja? Creo que tiene varias lecturas, ¿no? Por un lado, creo que la pregunta principal que quizá el texto plantea es si el arte debe ser un espejo de la realidad, de lo que somos, o debe ser una propuesta de lo que quisiéramos ser, ¿no? Y algo que a mí me cautivó del texto cuando lo leí por primera vez, y es esta incapacidad de los personajes para reconocerse a sí mismos cuando se leían escritos por otro, ¿no? Hay un personaje que escribe lo que otros personajes hacen y cuando estos otros personajes leen lo que han hecho dicen, no, pero yo no soy ese, ¿no? Claro. Lo difícil que es vernos, ¿no? La obra habla sobre la censura, sobre la libertad creativa, sobre la importancia de la libertad creativa. ¿Qué es lo que a ti te interesa, digamos, como mujer, como actriz, como docente que has sido o sigues siendo, ya me contarás, pero qué es lo que te interesaba a ti en términos digamos, del gran tema de la obra, como para, además, elegirlo para hacer como tu primera obra que diriges profesionalmente, ¿no? Digamos. Sí. Es que yo creo que es un texto fascinante por muchas razones, ¿no? Por un lado, lo que comenta sobre la libertad, en general, sobre la libertad creativa, pero yo creo que el texto va más allá. Tiene reflexiones artísticas, políticas muy interesantes y también propone un juego escénico que es delicioso, ¿no? Sí, la metateatralidad. La metateatralidad. Para quienes no saben... Bueno, hablamos de metateatralidad cuando en el teatro hablamos del teatro, ¿no? Los personajes que empiezan contando la historia luego abiertamente dialogan con el público y les comparten que en realidad lo que van a hacer no es lo que el público está esperando, sino que van a contar una historia, una obra de teatro. Y dentro de esa representación que ellos empiezan a hacer, a su vez, representan la obra de uno de los personajes. Hay personajes que representan a otros personajes y a su vez esos personajes representan a otros personajes. Tú que has actuado toda tu vida, has estado en
ese lado del escenario y ahora se te presenta la oportunidad de estar en el otro lado, ¿no? Todo ese bagaje que traes como actriz, ¿cómo, ¿cómo lo sientes en en esa primera experiencia como directora, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti dirigir? Delicioso y difícil. Me llevo mucho, ¿sabes? O sea, que he aprendido mucho, que estoy aprendiendo mucho de estar del otro lado. Igual, claro, cuando uno enseña, terminas de alguna forma dirigiendo, ¿no? Por más que no es el mismo ejercicio, sí hay una mirada que tienes desde fuera, que creo que es muy útil para los actores, así como siempre he pensado que para un director es fundamental haber estado en algún momento del otro lado del escenario y saber también la vulnerabilidad que necesitamos los actores, ¿no? Y digo necesitamos porque no pienso en la vulnerabilidad nunca como un defecto, sino más bien como una virtud, porque hay que tener mucha valentía para estar vulnerable, ¿no? Exactamente. Creo que mi experiencia como actriz sin duda es una herramienta, quizá es en el ámbito en el que me siento más segura como directora, como saber cómo hablarle a un actor, cómo me gustaría a mí, cómo me gusta a mí que me dirijan, que siento que me reta más, que me estimula, pero al mismo tiempo que me da seguridad. Y creo que más bien todo el lado formal, digamos, de la dirección me ha retado un montón, por más que siento que siempre me interesa un montón la belleza, o sea, que me interesa lo estético, pero felizmente el teatro es un trabajo en conjunto, ¿no? Totalmente, Y tienes claro. un equipo en el que no tienes que tomar decisiones sola, en el que recibes propuestas de muchas personas, ¿no? Y creo que eso es lindo, eso lo he sentido mucho, como la bendición de un equipo increíble. Hablas de la vulnerabilidad, hablas de la valentía y me viene inmediatamente muchos personajes tuyos que recuerdo en teatro, muy valientes, muy vulnerables, muy complejos. O sea, el primero que me viene a mente se llamaba Dora, de las neurosis sexuales de nuestros Me padres. la acuerdo totalmente. ¿No? En igual medida retadora y estimulante. No tenía ningún juicio aprendido sobre qué es lo correcto o lo incorrecto. Y es un personaje que había estado medicada casi toda su vida, hasta los 17 años, en los que, y en ese momento le quitan la medicación y ella despierta su sexualidad, sin ninguna noción de qué es lo que debe hacer o lo que no debe hacer, lo que está permitido y lo que no. Y sí creo que conecté con un lado mío, de una sensibilidad muy, muy extrema que creo que siempre he tenido y que luego ya he reconocido, incluso diagnosticado, pero que en ese momento no, era mucho más joven y que sí me conectó con esa vulnerabilidad mía, ¿no? A un punto en el que hicimos 12 funciones y o sea, nos fue muy bien. Y yo le dije al director que no, porque me dijo, hagamos más. Y yo le dije, no, no puedo. Me encantaría que recordemos tu personaje en el caso Monroy, de Josué Méndez. Uf, yo fui a hacer la audición para ese personaje cuando tenía 5 meses de embarazo. Estaba muy voluptuosa. Fui sin ninguna expectativa de ser elegida porque además me sentía en el pico de mi femineidad. Y de hecho fui y le dije al director, a Josué, he venido a hacer el casting y, bueno, no sé si sabes, pero estoy muy embarazada y las fechas se iban a cruzar. Le dije, pero es que, ¿sabes qué? Me parece tan apasionante que igual quiero hacer la audición, solo por hacerla. Me eligió, el rodaje se atrasó, mi bebé se adelantó, todo confluyó. Fue súper interesante hacerlo, creo que especialmente en ese momento, porque mi bebé tenía 2 meses, yo estaba dando de lactar. Bien retador, hurgar en mi masculinidad. Era un joven hombre, Un chico trans. Era un chico trans. Sí. Y eso, en ese momento, con todo lo que cuentas, me imagino que debe haber sido entre bizarro y muy interesante. Sí, totalmente. Claro. Porque además, obviamente, todos tenemos, ¿no? Un lado, digamos, elementos masculinos y femeninos, ¿no? Y había que ir ahí. Eso hubiera ocurrido en cualquier contexto, pero hacer eso, hurgar en mi masculinidad en un contexto hormonalmente exacerbado por la feminidad era interesante, sí. Pantalones, blusas. ¿Cuánta lana se necesita para hacer una camisa? Lana no, señor. Se necesita tela. 2 metros. Le soy sincero. Yo no creo en su arrepentimiento. Pero debo encontrar aquí algo que me permita retenerla. Hablemos de tu nuevo oficio, como directora de cine. Te fuiste a estudiar una maestría a Inglaterra y, bueno, he tenido la oportunidad de ver algunas
piezas que has dirigido allá, hay una suerte de testimonio muy personal, ¿no? Sí. Pérdida, maternidad. Hace años que yo sentía esta inquietud por explorar del otro lado de la cámara y siempre pensaba en dirigir cine documental. De hecho, el primer corto que hice, si bien es ficción, en realidad no es ficción, es un documental básicamente. Es un documental de algo que yo hubiera querido hacer y que no hice. Nada, Mateo. Nada. Vuela. Luego hice un corto documental y luego mi tercer corto iba a ser un documental. De hecho, digamos, el mismo formato estético del corto que terminé haciendo, pero era un corto documental en el que yo no iba a actuar, digamos, no iba a estar delante de cámara. ¿Cuál es mi nombre? Y que hablaba de cómo la identidad de la mujer se trastoca después de ser madre. Y tenía a un montón de mujeres de muchos países listas para hacer el documental. Y una semana antes de rodar, se cayó el proyecto por un tema de producción, de permisos. El gobierno británico es muy estricto con ciertas licencias y me di cuenta de que no iba a poder hacerlo como yo quería hacerlo. Entonces decidí, antes de hacer un documental teniendo que renunciar a cosas a las que yo no quería renunciar, hacer otra cosa y postergar ese proyecto. Y en una noche me senté y dije, tengo que escribir un guión de ficción en el que actúe yo, porque no tengo tiempo básicamente de conseguir actores y quiero no tirar por la borda ese trabajo que he hecho digamos, de imágenes, ¿no? de estética. Y escribí ese guión. Entonces terminó siendo un corto que, si bien es de ficción, en realidad no es de ficción, también es un documental, ¿no? Claro. Lo que me interesa cuando me imagino dirigiendo cine tiene que ver con historias de la vida, ¿no? Con contar historias reales. O sea, creo que la humanidad y lo real de la humanidad es lo que me interesa, ¿no? Eso y la belleza. Y qué mejor que partir de experiencias propias como experimento, ¿no? También, Sí. ¿no? Contar lo tuyo. Sí, porque igual no podemos hablar de nada que no conocemos, ¿no? Tal cual. That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing, end them, to die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is hurt to. This is a consummation devotedly to be wished. To die, to sleep. No solamente lo diriges, lo escribes, lo actúas. Sí, y lo produje también. Claro, entonces has hecho todo ahí. Me gusta mucho el que se llama Cinnamon Roll, la actriz necesitando su espacio urgente en soledad para conectarse con el teatro versus las tareas domésticas. Es una propuesta cinematográfica muy interesante. Hay un plano secuencias, es un monólogo constante. Sí, es lo que te cuento, ¿no? Yo creo que eso salió así desde un lugar en el que no hubo mucho planeamiento, salió como con mucha autenticidad de eso, de algo que yo siento, que yo sentía. Además, en ese momento, lejos del teatro, tanto tiempo, creo que por primera vez había estado tanto tiempo sin actuar, digamos, sin hacer teatro, porque había hecho algunos cortos allá, pero no. Y con la necesidad de la soledad, que lo comentas, ¿no? Que es algo muy estructural en mi vida. O sea, yo siento que necesito mucho la soledad para procesar estímulos, para poder recuperarme, y eso lo sentía muy fuerte allá porque casi no tenía espacios de soledad, ¿no? Siempre soy bien consciente de qué cosas estoy haciendo y de qué cosa estoy entregando, ¿no? Siento que nuestro trabajo como artistas es siempre una ofrenda para el mundo, porque no es algo que hacemos para nosotros, ¿no? Es algo, digamos, el objetivo de lo que hacemos es siempre compartirlo con otros, ¿no? Recordando un poco tus inicios de muy chiquilla, has hecho danza, mucho teatro, bastante cine. ¿Eres capaz de hacer como una especie de autoobservación de cómo eras tú en tus inicios en el universo de las artes escénicas y cómo eres ahora? Sí, es súper diferente, ¿sabes? O sea, lo que más me acuerdo y que además me doy mucha cuenta de eso cuando enseño,
es como al inicio tenía un interés mucho más técnico. O sea, era muy, muy obsesiva. Bueno, soy obsesiva, pero era mucho más obsesiva, por ejemplo, con hacer cosas distintas. Me interesaba eso específicamente. De hecho, hacía cuadros con cada personaje que hacía y había un cuadro que era yo y otros cuadros de los personajes que iba haciendo y me proponía que sean distintos y que se vean distintos y que se muevan. O sea, era muy consciente de cómo se veía el personaje. Y luego, ahora estoy en el otro extremo, ¿sabes? O sea, no pienso para nada en eso. Y más bien trato de entender cómo sería si fuera yo. Y porque me he dado cuenta en ese camino de que en realidad al final nunca eres tú, ¿no? La primera vez que no lo hice, y que lo hice además como una travesura, como algo, nadie se va a enterar de que no estoy haciendo mi tarea y no voy a pensar en cuál es su acción, ni qué quiere, ni cuál es su historia, ni nada. Voy a imaginar que soy yo. Un amigo fue a ver esa muestra en la universidad y me dijo, wow, acabo de entender el trabajo de construcción de personaje. Y yo le dije, cállate, o sea, es la primera vez que no lo he hecho, ¿no? Y claro, porque al final no eres tú, ¿no? O sea, tú no has hecho esas cosas, no estás buscando esas cosas. Entonces, sí, ese ha sido un gran descubrimiento para mí, ¿no? Que al final los personajes se develan a sí mismos, ¿no? Se develan por lo que hacen, por lo que buscan y que siempre pasan por ti, además. O sea, uno no puede hacer un personaje, digamos, tú le estás dando tu cuerpo, tu mirada, tus ideas, tu inteligencia, tu sensibilidad. Entonces, nada, ahora siento que más bien me guío básicamente por mi intuición y por estímulos que son siempre distintos en cada proyecto y como que soy más pendiente a mi intuición, sí. To die. To die. To sleep. To sleep. Los estrenos más interesantes, más atractivos que han llegado y que llegarán a la cartelera comercial en estas semanas son sin duda Wicked por siempre, de Jon Chu, y El sobreviviente, o The Running Man, del director inglés Edgar Wright. Son dos realizadores que coincidentemente pertenecen casi a la misma generación. Jon Chu tiene 46 años y Edgar Wright tiene 51, y que se han caracterizado, entre otras cosas, por su versatilidad, por dirigir películas en distintos géneros que casi siempre han tenido un importante impacto y alcance comercial, películas muy populares. Pero vamos primero a los estrenos. Wicked por siempre, que llegará a la cartelera el 20 de noviembre, es decir, el próximo jueves. I'm obsessulated. The wand really sells it. Because happy is what happens. When all your dreams come true. It's the Wicked Witch. Es la continuación, el cierre de este díptico ambientado en el universo del Mago de Oz. Es una suerte de precuela de aquel gran clásico del cine infantil de todos los tiempos y trae de vuelta a los protagonistas de la primera parte, que por cierto está disponible en la plataforma HBO. Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum, etcétera, etcétera. Se espera que esta película no solo cierre de manera exitosa esta historia, que está basada también en un popular musical del circuito de Broadway, sino que también acapare nominaciones y premios, como lo hizo la primera parte estrenada en el 2024. Because I knew you. What have you done to me? Because I knew you. Because I knew you. I have been changed. La otra película que ya está en la cartelera es The Running Man, o El sobreviviente, una película protagonizada por Glenn Powell, que se ha convertido ya en un actor de moda, en un actor de películas de acción recurrente. Lo hemos visto en la última Top Gun, en Cómplices del Engaño, en Twisters, en fin. Y que se trata nada menos que de la cuarta adaptación de un libro de Stephen King que llegará a las salas o a los cines en este año. Stephen King es inagotable y su popularidad se mantiene. Hay que añadir también el estreno de la serie Bienvenidos a Derry en la plataforma HBO, que es también una precuela o una especie de precuela para los hechos ocurridos en It, aquella novela y películas muy populares de género horror con este payaso cósmico aterrador. Hunt him down!
Por cierto, esta no es la primera vez que The Running Man o El Sobreviviente, como ha sido traducida, llega al cine. Ya en los años 80 se realizó una primera adaptación dirigida por Paul Michael Glaser, nada menos, el actor de Starsky Hutch, él era Starsky, y que era protagonizada por Arnold Schwarzenegger y María Conchita Alonso. Se dice que esta adaptación de Edgar Wright es mucho más fiel al texto original de Stephen King, que en su momento, por cierto, fue publicado bajo un seudónimo. Les decía que estos dos directores se han caracterizado por sus filmografías eclécticas, por acometer distintos géneros y subgéneros, casi siempre con mucho éxito y mucho impacto comercial. Pensemos en películas de Jon Chu, algunas de ellas están disponibles en el streaming, como por ejemplo la comedia Locamente Millonarios o Crazy Rich Asians, una película que batió récords de taquilla en su momento y que fue significativamente el primer éxito de taquilla, que es protagonizado casi en exclusiva por actores de origen asiático o descendientes de asiáticos. Jon Chu también dirigió la segunda parte de Nada es lo que parece, esta franquicia de ilusionistas, de magos que se dedican a utilizar sus habilidades para cometer robos, que hace muy poco estrenó su tercera parte en nuestros cines, pero dirigida por otro realizador. También dirigió una de las películas de G.I. Joe, una película de estas películas de acción, el musical In the Heights o En el Barrio, basado en una historia de Lin-Manuel Miranda. En fin, Jon Chu es un director realmente versátil. Y lo mismo se puede decir de Edgar Wright, el director de The Running Man o El Sobreviviente, que tiene como antecedentes la genial comedia de zombies Shaun of the Dead, el thriller psicológico La Última Noche en Soho, protagonizada por Anya Taylor-Joy, el documental Los Hermanos Sparks, de Sparks Brothers, dedicado a una de las bandas más emblemáticas e icónicas del art rock de los años 70 y que se mantiene en vigencia hasta actualidad, que es por supuesto Sparks. Edgar Wright también ha dirigido Baby Driver, por ejemplo, que es una película de acción realmente formidable, que la pueden encontrar en HBO y en otras plataformas. Una película que fue uno de los últimos papeles importantes que tuvo Kevin Spacey antes de que fuera, digamos, proscrito por la industria debido a las denuncias de las que fue objeto. Pero que es un film muy, muy interesante que recomiendo. Es una de las mejores películas de acción de los últimos años. Wicked, parte 2, o Por Siempre, llega a los cines el 20 de noviembre. El Sobreviviente o The Running Man ya está en cartelera, no se las pierdan, son dos de los estrenos más atractivos de los últimos días en la cartelera comercial. Back at you. En las plataformas de streaming han coincidido 3 documentales recientes que creo que vale la pena recomendar, no solo porque están realmente muy buenos, sino porque demuestran las posibilidades y las amplitudes de registros, de estilos y de formas de encarar los temas que abordan en cada uno de ellos de sus respectivos directores. Zone 1 Marion primary. Marion at Zone 2. Quiero empezar con un documental que se estrenó con mucho éxito hace ya algunas semanas en la plataforma Netflix y que ha llamado muchísimo la atención por ser uno de estos documentales que terminan siendo tan chocantes como reveladores y que más allá de abordar un caso concreto, un crimen concreto, creo que terminan hablando de cosas mucho más importantes y de temas que trascienden la anécdota o el episodio en concreto que abordan. Me refiero a La vecina perfecta, de la directora Geeta Gambhir, un documental que ha sido estructurado casi íntegramente con las imágenes de las cámaras que llevan los policías en sus cuerpos y que demuestran cómo un conflicto vecinal termina escalando hasta convertirse en un hecho criminal que además denota racismo, denota el problema de exclusión y de conflictos sociales que también afectan a la sociedad de Estados Unidos. La vecina perfecta, de hecho, ya está voceada como posible candidata a los premios Oscar y no sería extraño que termine recibiendo el premio porque es uno de esos documentales que te dejan pensando por mucho tiempo después de que corren los créditos finales. Lo recomiendo muchísimo. I'm peaceful. I'm quiet. I don't bug anybody. Come outside with your hands up! I've barely ever seen it.
I'm like the perfect neighbor. Como también recomiendo la plataforma HBO Max de Alabama Solution, o La Solución de Alabama, o Atrapados por el Sistema, como también ha sido traducido al español, un documental de la dupla formada por Charlotte Kaufman y por Andrew Jarecki. Jarecki tiene antecedentes realmente notables en este género, como el documental de Jinx, que no me voy a cansar nunca de recomendarlo, lo encuentran también en HBO Max, o Capturing the Friedmans. Son, yo diría que, dos clásicos de este género del true crime o del crimen verdadero, que además terminaron contribuyendo a esclarecer los crímenes que abordan. Algo parecido ocurre en The Alabama Solution, un film que creo que va a dejar a muchos espectadores realmente indignados por la forma en que retrata las condiciones carcelarias y las condiciones en las que viven sometidos los presos en el estado de Alabama, en Estados Unidos, y cómo terminan sometidos a una suerte de esclavitud contemporánea y son víctimas de abusos realmente atroces y espantosos. Es un documental muy fuerte que también está siendo voceado ya como potencial candidato al Oscar y a otros premios importantes, y que también recomiendo muchísimo. Finalmente, en la plataforma Movie se encuentra disponible ya desde hace algún tiempo un documental que también llegó al streaming precedido de premios importantísimos. Me refiero a Dahomey. De la joven directora franco-senegalesa Mati Diop, que el año pasado obtuvo nada menos que el Oso de Oro de Berlín, el premio más importante de la Berlinale, del Festival de Cine de Berlín. Es, creo que, el segundo documental en la historia del certamen que obtiene este premio, y que narra también de una manera muy innovadora, muy rupturista, muy lírica también, el proceso de restitución de una serie de piezas históricas del reinado de Dahomey, y que ahora son devueltas a la República Africana de Benín por el gobierno francés. Mati Diop no solo cuenta el proceso de devolución, el viaje, el transporte de estas piezas desde el Museo de Quai Branly en París hacia Benín, sino también la controversia que se desata en torno a eso. Es una reflexión muy interesante sobre el proceso de colonización y cómo los gobiernos europeos, las potencias mundiales, todavía están obligadas a reparar el daño efectuado en su momento con saqueos, por ejemplo, al patrimonio artístico y cultural de las repúblicas africanas. De hecho, Mati Diop incluso le da voz a algunas de estas piezas que terminan siendo protagonistas del documental. Es realmente muy interesante, un documental además relativamente corto, dura poco más de una hora, que lo encuentran en la plataforma Movie. Mati Diop también tiene como antecedentes notables el Gran Premio del Jurado del año 2019 en Cannes por su excelente largometraje Atlantics, La vecina perfecta en Netflix, de Alabama Solution en HBO Max, y finalmente Dahomey en Movie. 3 documentales muy recientes y muy notables que no se pueden perder. 26,7 c'est une insulte. Ce qui a été pillé il y a plus d'un siècle, c'est l'âme. C'est l'âme des peuples. Quiero agradecer a Librería de Lima por permitirnos grabar nuevamente el segmento El placer de los ojos aquí en su gigantesco local ubicado en el centro de Lima. Está ubicado en el Jirón Cayoma, a media cuadra de Quilca, en el corazón mismo de la ciudad. Recomiendo que los visiten. Encontrarán, como pueden ver, libros de todas las épocas, algunos verdaderos incunables de todos los géneros. Estoy seguro que van a encontrar algo que les interese por aquí. Paisaje Quechua es la muestra individual del fotógrafo Jero González, nacido en Cusco en el año 82. Bueno, aquí podemos ver el trabajo de más de una década de viajes por los Andes, fotografías digitales y también analógicas que resumen el trabajo de un fotógrafo con una mirada muy honda sobre su herencia cultural. De hecho, en esa exposición le rinde un especial homenaje a su abuela materna, de quien no solamente heredó el quechua, sino también una manera de mirar y admirar su entorno. Una exposición que vale la pena que la visiten. Está hasta el 4 de enero del próximo año, pero no por
por ello se demoran en venir a verla, donde es en la Casa República en Barranco, un lugar además muy bonito para visitar. No se lo pierdan. Soy Jero González, fotógrafo cusqueño. Soy el autor de la muestra fotográfica Paisaje Quechua. Paisaje Quechua es una muestra fotográfica autoral en la que yo compilo varias series fotográficas que estuve desarrollando durante estos últimos 10 años. Son propuestas visuales relacionadas al paisaje quechua, cusqueño. Personalmente, esta muestra fotográfica de alguna manera es volver a mis orígenes a través de la fotografía. La fotografía es una excusa para recordar historias de mis ancestros, los lugares por donde yo de niño he recorrido también. Creo que es un trabajo personal también. En esta exposición podemos ver distintas técnicas, fotografía digital, fotografía analógica y también algunos procesos alternativos que realicé durante estos últimos 10 años. Mi tesis titula Richay, es una palabra quechua que significa despertar y también significa imagen. De alguna manera, Richay es una propuesta fotográfica muy personal en la que yo le hago un homenaje a mi abuela materna, mi abuela Paula, de la comunidad de Muñapata, en Urcos. Ella, cuando éramos muy niños, nos contaba historias a mí y a mi hermana, y todas estas historias siempre llevaban palabras quechua, sobre todo onomatopeyas. Yo siempre recuerdo con mucho cariño cuando mi abuelita nos contaba historias en las que el viento le susurraba al oído y le decía: Paula, Maima Rishanki, Paula, ¿dónde estás yendo? Le susurraba el viento. Entonces, en esta tesis lo que yo hago es sintetizar y juntar varias onomatopeyas quechuas, ¿no? El sonido del viento, del río. Yo recibí una invitación de Manuel Munive para realizar un homenaje a Antonio Raimondi por el bicentenario de su nacimiento. Y en esa oportunidad yo llego a Espinar, contacto con algunos amigos y bueno, durante semanas, inclusive meses, estuve en lugares cercanos, pero para realizar la fotografía pasaron muchas cosas. Y finalmente yo llegué al lugar y una de las primeras fotografías es la que podemos ver en la muestra y la realicé con una cámara de 4x5. Es una cámara de gran formato. Yo desde el 2017 vengo viajando por distintos lugares de Cusco con una cámara a la que yo le llamo la Intrépida. Es una cámara que, bueno, me la ha enviado un amigo fotógrafo también peruano, Miguel Coquis, quien reside en Francia. Y con esta cámara he estado recorriendo distintos lugares de Cusco, tanto en sus festividades como en los paisajes. Casi la mayoría de mis fotografías guardan una historia a las que también yo les tengo bastante cariño. Esta fotografía es Cuchurrumi, es de una serie de 2017 y yo básicamente llego a Quiquijana, en Quispicanchi, y buscando de alguna manera encontrarme con historias y cuando veo unas piedras me encuentro con una pareja de ancianos y me cuentan una historia, ¿no? De que los incas tenían un conocimiento profundo de cómo manejar la piedra, labrar y moldear la piedra. Los ancianos me cuentan que sus abuelos que sabían de una técnica, ¿no? Había un ave que conocía una planta, ¿no? Y esa planta era tan mágica que podía moldear la piedra.
Y por eso es que yo llego a este lugar, encuentro unas piedras y sintetizando todas estas historias que también las había escuchado de mis abuelos, es que creo esta imagen, a la que guardo bastante cariño. Kochurrumi titula. Paisaje Quechua se encuentra en la Galería R de Casa República en Barranco y la muestra va a estar abierta al público hasta enero del 2026. Hoy queremos compartir con ustedes dos novedades editoriales. La primera nos llega gracias a Planeta y es La heroína silenciosa. La más reciente novela de Hugo Coya reconstruye la historia de Madeleine Truel Larrabiur, la peruana que se unió a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, falsificando documentos y pasaportes para salvar la vida de muchos perseguidos por los nazis. Bueno, Hugo Coya ya nos había presentado a Madeleine hace 15 años en su libro Estación Final, pero esta vez amplía su investigación para ofrecernos un retrato del tiempo que le tocó vivir, desde su infancia en Lima y especialmente de la tenacidad y valentía que la convirtió precisamente en una heroína silenciosa que hoy tenemos la oportunidad de conocer a profundidad. La segunda recomendación viene de la mano de Alessandra Pinasco. Déjenme leerles un fragmento. Lo importante de un cuarto de hotel no es el colchón para un rey, ni la tina con hidromasaje, ni el espejo frente a la cama. Lo importante de un cuarto de hotel es que aquí no hay nada mío. Bueno, así empiezan los relatos de Tan Simple, Tan Puro, publicado por Alfaguara. Cuentos de alto voltaje que exploran el deseo con una voz íntima, provocadora y profundamente honesta, como todo lo que hace Alessandra Pinasco. Este 20 de noviembre llegará a la plataforma Netflix una película muy esperada, Las Locuras, el nuevo film del director de origen colombiano y mexicano Rodrigo García Barcha, quien es conocido además por ser el hijo de Gabriel García Márquez, nada menos el premio Nobel de Literatura colombiano. Pero hay que decir que la trayectoria de este notable director, no solo de largometrajes, de películas de cine, sino también de series de televisión, de eso hablaremos en un minuto, creo que nos permite decir que aquí no hay ninguna sospecha de nepotismo posible. Todos los méritos que ha logrado Rodrigo García a lo largo de su carrera han sido enteramente propios, dado que ha desarrollado ya un estilo propio y una serie de obsesiones y temas que se han repetido sostenidamente a lo largo de su filmografía. De hecho, esta nueva película, Las Locuras, su segunda película dirigida en México, hay que decir que casi todo el resto de su filmografía ha sido hecha en la industria de Hollywood o en la industria del streaming, de las plataformas. Su antecedente anterior, Familia, una película del año 2023, protagonizada por el gran actor mexicano Daniel Jiménez Cacho, está disponible también en Netflix. Fue su primera película, digamos, mexicana. ¿Qué es lo que más te preocupa? Que la vida no les resulte bien. El mundo es precioso, pero también siento a veces que es un poco abrumador. Hija, espérate, no se vaya. Me agotas, Leo. Yo también me agoto a mí mismo. Mis hermanas me exasperan. Las extraño, las adoro, pero luego estar un rato con ellas. Y chingados no va a querer ser parte de esta tribu. Y ahora repite el plato con Las Locuras, un film que está centrado en la vida de 6 mujeres. Es una película episódica, es una de las características del cine de Rodrigo García. No solo es que suele abordar historias que involucran a mujeres, historias femeninas, sino también que muchas de sus películas tienen esta estructura como antológica, episódica, en la que se narran distintas historias que algunas veces se entrecruzan y otras veces no. Ese es el caso de Las Locuras, que es protagonizado además por un reparto casi íntegramente femenino que incluye algunas figuras muy notables de la cinematografía mexicana contemporánea, como Adriana Barraza, como Ilse Salas. La película, como les decía, estará disponible en la parrilla de Netflix a partir del 20 de noviembre, pero creo que es un pretexto ideal para repasar un poco más y profundizar un poco más en la ya larga trayectoria de Rodrigo García como realizador. Otras películas notables de este director, 9 vidas o Madres e hijas, que son películas que también tienen esta estructura
estructura episódica o antológica que les mencioné hace un momento. Albert Nobbs, una película protagonizada por Glenn Close, que en su momento recibió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro por su papel en este film. Últimos días en el desierto, una película protagonizada por Ewan McGregor, en la que el actor inglés interpreta nada menos que a Jesús, es una historia bíblica. Y como les mencionaba, la más reciente Familia, que está disponible en Netflix y que es una película del año 2023. Otro aspecto de la carrera de Rodrigo García que no podemos dejar de lado es su trabajo en series de televisión. Él ha dirigido episodios y ha participado en algunos verdaderos clásicos de la pantalla chica como The Sopranos o como Six Feet Under, Tell Me You Love Me, Carnival, etcétera, etcétera. Y también fue productor de la serie dedicada a 100 años de soledad que estrenó hace algún tiempo Netflix. Así que ha podido cerrar el círculo también con la obra de su padre. Rodrigo García también dirigió y es responsable de otra serie muy interesante que se encuentra disponible en Disney Plus, que es Santa Evita, que está basada en la famosa y notable, muy recomendable novela del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, que trata sobre el destino que tuvo el cadáver embalsamado de Evita Perón después de su muerte. Como vemos la trayectoria de Rodrigo García, quien, por cierto, hace un par de años también publicó un libro de memorias muy interesante en el que narra todos los episodios de su vida como hijo notable del gran premio Nobel Gabriel García Márquez. Ese libro de memorias espero que lo encuentren también en las librerías locales. Pero bueno, les decía que Rodrigo García es un realizador muy interesante. Esta nueva película, Las Locuras, creo que será uno de los estrenos más notables del cine latinoamericano, más allá de que se estrene directamente en Netflix de esta última parte del año. Y creo que vale la pena hacer un repaso a su ya larga trayectoria, tanto en el cine como en la televisión. ¡Como una histérica! Bien, al centro. Sigan haciendo contacto visual. No me salgas con tus locuras. ¡Baja de la máquina! Compacto. ¡Ay! Más compacto. ¡Papá! ¿Me tienen miedo? Adoro. Hoy Presencia Cultural visitó TANI, el Taller de los Niños, una organización con más de 40 años de trabajo en San Juan del Lurigancho, dedicada a mejorar la vida de miles de familias a través de la salud, la educación y el desarrollo comunitario. Bueno, todo nació del amor y del compromiso de Christian Ramseyer, que a finales de los años 70 tuvo la idea de crear una pequeña guardería para que las madres pudieran trabajar sabiendo que sus hijos estaban seguros. Con el tiempo, ese sueño se transformó en un proyecto integral que hoy atiende a más de 15.000 familias cada año, acompañando a los niños desde sus primeros días de vida con atención médica, nutricional, psicológica y educativa. Bueno, TANI continúa creciendo gracias a un equipo que trabaja con el corazón, convencido de que cuidar la primera infancia es apostar por el futuro del país. Conversamos con Sara Cifuentes, directora ejecutiva del Taller de los Niños, sobre ese legado, los nuevos programas de salud y la fuerza transformadora del trabajo comunitario. Mi nombre es Sara Cifuentes y soy la directora ejecutiva del Taller de los Niños, TANI. Mi mami en 1977 vino al Perú porque sentía que tenía una deuda por haber nacido en un país rico. Y aquí encontró muchas situaciones que le hicieron querer crear un espacio donde las familias podían dejar a sus hijos e hijas mientras salían a trabajar. En aquella época habían muchos niños que se quedaban encerrados en sus casas, que fallecían por algún incendio, y esa era su meta, cómo salvábamos a los niños de situaciones de riesgo. Para poder construirlo, la historia bonita es que necesitaba un ingeniero y en el camino encontró a mi papá, que era el ingeniero y que le construyó este bello centro, donde empezaron a recibir desde el primer momento alrededor de 60 niños y niñas, que luego se multiplicaron y se volvieron 90 y se volvieron 120 y así siguieron creciendo. Al poco tiempo de haber iniciado, una niña fallece por falta de vacunas y esa es la razón por la que crean el espacio de salud también, que era una forma de poder asegurarse que los niños que se educaban también tenían un espacio de salud para poder seguir creciendo y poder seguir desarrollarse de la mejor forma posible. TANI desde aquel momento hasta ahora ha seguido creciendo,
lo suficiente para poder atender aproximadamente a 15.000 familias cada año, asegurándonos que cada una de las familias, cada uno de los niños y niñas que vienen aquí puedan no solamente tener una educación de calidad, sino también una salud, puedan tener desarrollo, puedan tener acompañamiento psicológico si lo necesitan y nutricional también. Nosotros lo que buscamos es que para familias en situación de vulnerabilidad o en una situación de pobreza puedan encontrar todo lo que necesitan sus hijos e hijas menores de 5 años en un solo espacio, ¿no? Entonces, imaginar, por ejemplo, cuando una mamá tiene un bebé recién nacido, qué es lo que necesitamos durante estos primeros meses de vida para que ella pueda tener toda la información que necesita. ¿Qué es lo que necesita un niño de 2 años, por ejemplo, que está sufriendo una situación de anemia y donde la familia tiene que apoyar el desarrollo? Entonces, aquí lo que van a encontrar las familias no solamente es un espacio educativo, no solo son médicos, sino realmente todo un equipo que está encargado de asegurarse que estos niños y niñas crezcan de la mejor forma posible y puedan tener las mejores oportunidades en el futuro. Bueno, en realidad yo he crecido aquí. Entonces era difícil no imaginar que mi futuro no iba a estar aquí entre estas paredes y con los niños pequeños, ¿no? A pesar de que intenté por mucho tiempo dedicarme a otro tipo de actividades, lo cierto es que vi en Tani una oportunidad de poder asegurar que los niños tuvieran la mejor atención posible. ¿Y por qué creo que es tan importante? Porque en realidad muchos dicen que la infancia es el futuro del país, pero en realidad hoy en día los niños están construyendo las competencias, las habilidades y los aprendizajes que van a necesitar para el futuro, ¿no? Los 100 primeros días es un programa hermoso. Lo que buscamos es cobijar a estas familias, ¿no? Desde el momento en el que dan a luz y tienen a sus hijos e hijas, es que vean en el centro de salud no solamente un lugar donde tienen que ir porque están obligados a venir, sino un lugar con amor, un lugar con comprensión, un lugar donde nos vamos a poder asegurar que todo lo que puedan necesitar durante estos primeros 100 días lo van a poder tener. Ello implica que las familias cuando vienen sí tienen acceso, por ejemplo, a una enfermera y a un médico que a ellos les va a dar la tranquilidad que su niño y niña está creciendo correctamente durante estos primeros 100 días de vida. Pero también poder encontrar una psicóloga, por ejemplo, que va a hablar con la mamá para poder asegurarnos que podemos prevenir la depresión postparto. Con las madres adolescentes tenemos un programa llamado Red Mami que realizamos junto con la organización Children Action hace más de 15 años. Es un programa hermoso que ocurre en la comunidad porque tenemos muchas mamás adolescentes y muchos hablamos de cómo hacemos para prevenirlo, pero ¿qué ocurre cuando ya están las mamás adolescentes, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con aproximadamente 600 mamás adolescentes cada año, donde el objetivo es ir a sus casas para que ellas sepan que las hemos reconocido, que entendemos las situaciones que están enfrentando y a partir de eso poder ponernos a su servicio para asegurar que puedan desarrollar todo lo que necesiten durante este primer año de vida del bebé, que tengan las habilidades maternas necesarias, pero también que recuerden que son adolescentes y que si quieren volver al colegio podemos generar las dinámicas necesarias para que vuelvan al colegio. Nosotros somos un centro en San Juan del Lurigancho, pero siempre nos preguntamos por qué no todos los niños y niñas tienen la posibilidad de tener un Tani cerca, ¿no? ¿Por qué no todos los niños y niñas que hay en el Perú pueden ir a un centro de salud que tenga muy alta calidad? Entonces, ahora nuestro desafío es ver cómo todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años lo podemos compartir con suficientes personas para poder asegurarnos que realmente estemos construyendo el Perú que todos los niños y niños necesitan para crecer. Para encontrar a Tani, pueden buscarnos en @TaniPerú en Instagram, también nos pueden buscar igual en Facebook y si no en nuestra página web www.tallerdelosniños.org.p. Así llegamos al final de este programa que nos ha dejado, como siempre, muchas imágenes para pensar y sentir. Desde el paisaje andino que inspira al fotógrafo Jero González, pasando por las palabras
que salvan vidas y las historias que transforman comunidades. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos el próximo domingo con nuevas historias sobre lo que somos, lo que creamos y lo que nos conmueve. Como siempre, hay que agradecer a la Municipalidad de Barranco esta vez que nos ha permitido grabar con mucha tranquilidad en estos lugares, espacios públicos. Gracias por eso y nos reencontramos el próximo domingo a las 6 aquí en Presencia Cultural.